Hola, hoy les voy a hablar de las cónicas y las esferas de Andelin. Las cónicas son curvas matemáticas que se obtienen al hacerle cortes mediante un plano a un cono. Dependiendo de cómo se haga el corte, se pueden clasificar en distintos tipos de cónicas. Empezando por elipse. La elipse se consigue tras cortar un cono circular recto por un plano oblicuo, de tal manera que la intersección sea una curva cerrada. El plano intersecta solo una de las caras del cono, y no es paralelo a ninguna de las líneas que descienden del cono desde el vértice. Por definición, la intersección de un cono y un plano es una elipse. Después tenemos la hipérbola. Con una hipérbola, el plano de corte intersecta ambas capas del cono, lo que produce dos ramas. Ahora hay dos esferas de Dandelin, una en cada capa, F1 y F2, sean sus puntos de tangencia con el plano del corte. Y por último tenemos a la parábola. La parábola solo requiere una esfera de Dandelin. El plano de corte corta hacia abajo a través del plano paralelo a una de sus generatrices, es decir, la línea subiendo por el cono desde el vértice. Las esferas de Dandelin son una forma visual y geométrica de entender cómo se forman las cónicas, como les mencioné recién la elipse, la parábola y la hipérbola, cuando cortamos un cono con un plano. Ahora les voy a mencionar un ejemplo. Imaginemos un cono como un cucurucho de helado y una hoja de papel que lo corta. Esa hoja puede formar una curva como una elipse, una parábola o una hipérbola, según cómo esté inclinada. Ahora, dentro de ese cono podemos meter una esfera, una pelota, puede ser, que toque tanto las paredes del cono como la hoja de papel. Esa pelota se llama esfera de Dandelin. Reiterando lo que mencioné anteriormente, en una elipse podemos meter dos esferas, y cada una toca la hoja de papel en un punto. Esos dos puntos son los focos. Todos los puntos de la elipse tienen la misma suma de distancias a esos focos. En una parábola solo entra una esfera, y el punto donde toca la hoja es el foco. Todos los puntos de la parábola están a la misma distancia del foco y de la línea recta llamada directriz. Y en una hipérbola también entran dos esferas, y los puntos donde tocan la hoja son los focos. En este caso, la diferencia de distancias a esos focos siempre es la misma. ¿Cómo se obtienen estas esferas? Las esferas de Danelli se obtienen al colocar una o dos esferas dentro de un cono, de forma que éstas sean tangentes al cono, es decir, que las esferas tocan la superficie interior del cono en un solo punto o en una línea, sin atravesarla y también el plano que lo corta, generando una sección cónica. Se realiza en un cono doble, donde se corta el cono con un plano que no pasa por el vértice. Luego se inserta una o dos esferas dentro del cono, de forma que cada esfera toque la superficie interna del cono y también toque el plano del corte, es decir, la sección cónica. El punto donde la esfera toca el plano es lo que define el foco de la cónica. Ahora, ¿cuántas esferas son? La cantidad de esferas que haya depende de la sección cónica que genere. Por ejemplo, la elipse tiene dos esferas. El plano corta una sola hoja del cono. Las dos esferas se colocan una a cada lado del plano, y sus puntos de tangencia con el plano son los dos focos. En la hipérbola entran dos esferas. El plano corta ambas hojas del cono, y cada esfera se coloca en una de las ramas. También se obtienen dos focos. Y por último, en la parábola entra una sola esfera. El plano es paralelo a una generatriz del cono. Solo se puede escribir una esfera, perdón, perdón. Solo se puede inscribir una esfera y su punto de contacto es el único foco. Dando un paso por lo histórico, les voy a comentar que las esferas de Andely fueron descubiertas en 1822. Llevan ese nombre en honor al matemático francés Germinal Pierre Dandelin, quien fue un matemático, soldado y profesor de ingeniería. Nació en Nació en París el 12 de abril. Hizo sus primeros estudios en Bélgica y retornó a París a estudiar en École Polytechnique. Estas esferas de Andelin se crearon para facilitar la demostración de importantes propiedades de las secciones cónicas, las elipses, las parábolas y las hipérbolas. Estas esferas, al ser colocadas dentro de un cono, ayudan a entender cómo se forman estas curvas y a demostrar teoremas relacionados con ellas. Uno de los teoremas nos dice que una sección cónica cerrada, es decir, la elipse, es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de las distancias de dos puntos fijos, es decir, los focos, es constante. Las esferas de Andelin facilitan la prueba de este teorema. El segundo teorema es que para cualquiera de las secciones cónicas, la distancia de un punto fijo, es decir, el foco, es proporcional a la distancia entre una línea fija, la directriz.
La constante de proporcionalidad es la llamada excentricidad. La forma en la que las esferas de Dandelin nos ayudan a entender mejor estos teoremas va variando. Por ejemplo, lo primero, la ubicación de los focos. Las esferas de Dandelin permiten identificar la ubicación de los focos de una elipse, así como su relación con los puntos de tangencia de la elipse con las esferas. Después, también la relación foco-directriz. En el caso de la parábola, las esferas de Dandelin muestran la relación entre el foco, la directriz y los puntos de la parábola. Otra de las cosas a las que nos ayudan a entender mejor estas esferas es, por ejemplo, también en la demostración de propiedades focales. Estas esferas permiten demostrar que la elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos focos es constante. También la identificación de la hipérbola. Las esferas de Dandelin ayudan a identificar la hipérbola como la sección cónica que resulta de la intersección de un cono con un plano que intersecta ambos lados del cono. Los puntos de la parábola, los puntos de la elipse, los de la tangencia, los focos, son todos los puntos que se obtienen a partir de las esferas de Dandelin. Gracias por ver. Estoy cansado.